más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Todes, una sola voz. Cada miércoles, a contar de las 10 de la mañana, el programa UH, inclusiva en Radio Universidad Austral de Chile. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. A contar de este momento, damos la bienvenida a UH, inclusiva en Radio UH. Esto es lo que soy, si no te gusta dar la vuelta, porque Todes, una sola voz. Bienvenidos y bienvenidas. te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Ahora sí comenzamos en un nuevo capítulo del programa Todes, ¿sí? Este mes es muy especial para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando y también para quienes nos están viendo por Facebook, porque el 31 de agosto fue el Día Nacional de las Personas Sordas y también este mes, si no me equivoco, el 20 de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas y para nosotros es una fecha muy importante porque dentro de nuestra universidad, tanto en la sede de Puerto Montt como en la sede de Valdivia, tenemos estudiantes en las carreras de pregrado que pertenecen a esta comunidad, ¿sí? Y para eso, y para profundizar un poco más en este tema, es que tenemos un tremendo invitado el día de hoy, a Juan Luis Marín Claro. Él es líder de la comunidad sorda y además es el primer director sordo en Chile de una escuela, de la escuela Jorge Ote Gabler. ¿Sí? ¿No me equivoco en el nombre? ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Doctor Jorge Ote. Doctor, ya, ahí está. Y también hoy nos acompaña otra amiga de AILES RM, Caroline. ¿Sí? El mes pasado nos acompañó Camila, a quien agradecemos mucho su colaboración en la interpretación, y este mes nos va a acompañar Caroline. Así que muchas gracias. Y Juan Luis, muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que estás en clases y nos diste este tiempo para acompañarnos y poder compartir algunas reflexiones para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook puedan comprender un poco más qué significa ser parte de la comunidad sorda. Y para eso, el tema de hoy tiene que ver con derechos humanos y la comunidad sorda, con este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que Chile ratificó, sí, acepta y reconoce que nosotros, todas las personas de la sociedad, tenemos derechos, y queremos saber cómo viven las personas sordas el acceso a estos derechos, porque sabemos que el acceso tiene como base la dignidad humana, algo tan básico, ¿sí? Como sentirnos como personas que somos dignos, que podemos compartir en esta sociedad. Esa dignidad y esa participación social nos entrega herramientas para nuestro desarrollo como personas. Y en ese contexto te queremos preguntar, tú como líder sordo, como director de una escuela de personas sordas, ¿cómo ves tú el acceso a los derechos de las personas sordas en nuestro país? Muy bien. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hayan invitado a compartir. Para mí es muy importante. Igual quiero decir algo bien breve. Sobre la última semana de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas. Siempre es la última semana de septiembre. Hacemos Perfecto. reuniones con personas sordas de diferentes países y recordamos en la última semana de septiembre esa fecha importante. En relación a tu pregunta,
el acceso y el derecho de las personas sordas en Chile, en nuestro país. Ese es un tema muy importante y no es fácil de responder, porque no se ve bien la situación del acceso. Por ejemplo, la educación ha ido desarrollándose poco a poco, comenzando poco a poco. En algunos casos, por ejemplo, en las universidades, en algunas sedes, los encargados de discapacidad han dado la oportunidad de acceso a estudiar a las personas sordas. También han elegido intérpretes para que los puedan acompañar en sus clases, los apoyen. Pero lo más urgente a nivel nacional es que, por ejemplo, las personas sordas necesitan estudiar en la universidad o en un instituto o en educación superior, y si soy una persona sorda, el acceso no es igualitario, no es una oportunidad igual a la que tuviera una persona oyente. La ley dice que debe ser igualitaria las oportunidades. La ley lo dice. Las oportunidades deben ser, y en la ley se ve bonito, pero en la práctica no es así. Las personas sordas no pueden acceder a cualquier instituto porque tienen que ver, no hay en todos los lugares apoyo, no hay esfuerzo para poder, por ejemplo, tienen que ir a Senadi, tienen que participar de concursos para ojalá poder recibir los montos para las ayudas y solicitar información, preguntar, hacer trámites, buscar intérprete. No es fácil. Sí, de acuerdo al puntaje que yo saque en ese concurso, yo puedo saber qué es lo que voy a hacer con mi estudio, a dónde voy a ir, a dónde puedo acceder. Entonces hay barreras para entrar a la educación, por ejemplo, con respecto a conseguir intérprete. Eso con respecto a la educación. En las escuelas tampoco es fácil con la integración. Los oyentes, por ejemplo, en cualquier persona oyente puede entrar a la escuela y es fácil, venga, entre, pero para una persona sorda, estar solo en un colegio donde no hay intérprete, no hay coeducador sordo, la comunicación no es fácil. ¿Cómo se desarrolla su mente, su educación? Eso pasa a lo largo de Chile. Las personas sordas sufren eso. Si hay en una ciudad, por ejemplo, un colegio con un proyecto de integración y hay personas sordas, eso es lo que pasa. En Chile, por ejemplo, el 80% de los estudiantes sordos está solo en el colegio, está solitario. Entonces vemos que aquí en Santiago hay diferentes lugares donde estudiar. Saben, y eso provoca dolor en el corazón. Además, otro tema, con respecto al acceso a la salud, también no está bien. De hecho, está peor. Por ejemplo, si yo soy una persona sorda, me tengo que esforzar mucho. Soy el dueño de mi vida, yo nací así, soy una persona sorda, es algo natural, pero tengo que esforzarme mucho por comunicarme, porque me entiendan, hacer mímica, escribir, para comunicarme con el doctor. No, si el doctor no le interesa, por ejemplo, si me tienen que operar, ¿cómo voy a saber? Hay muchas personas sordas que no saben, que no se les informa sobre la salud de su cuerpo. En Santiago poco a poco se ha ido en establecimientos de salud utilizando la interpretación de lengua de señas, pero no en todos los lugares, y sin duda hay muchos lugares. Entonces el acceso a la cultura, al teatro, al cine, también es otro aspecto, y es muy difícil, no hay subtítulos, por ejemplo. Entonces estamos atrasados en Chile como país. La costumbre es que la persona sorda se tenga que esforzar mucho y que haya discriminación y tenga que aguantar su situación y acostumbrarse que así es la vida, que así es la discriminación y así hay que seguir adelante. Eso. Oye,
igual es lamentable porque es como una persona se tiene que acostumbrar a ser discriminada. Sí, claro, y eso no está bien. Yo creo que ninguno de nosotros los oyentes aceptaríamos, eh, no sé, si nos sintiéramos discriminados, tendríamos que ir a alguna parte a reclamar, nos sentiríamos indignados. Y desde ahí, bueno, hay un documental que refleja súper bien el tema de educación con respecto a las personas sordas, que es el documental Último Año. Y ahí para las personas que no lo han podido ver y que tengan en algún momento la oportunidad, yo se los recomiendo, muestra súper bien el dolor, la discriminación que pasan los niños y los adolescentes sordos cuando están estudiando. Y como bien decía Juan Luis, la educación no es un derecho, ¿sí? Un derecho al que todos deberíamos tener acceso a una educación digna y además de calidad. Y si lo vemos así objetivamente, las personas sordas no están recibiendo una educación ni digna, no sé si me ven. Ir a la escuela, sentarse, no significa estar recibiendo educación, porque no tienes intérprete o de repente no tienes profesores que se manejen en temas de personas sordas. Eh, las personas sordas tienen como primera lengua, como decía Juan Luis, la lengua de señas, la ley lo dice, y como segunda lengua que el Estado debería ofrecerles el español, ¿verdad? De forma escrita. Y tampoco están recibiendo ese derecho. Por lo tanto, aquí, según mi apreciación, hay una vulneración de esos derechos. Entonces, preguntarle ahí a Juan Luis, ¿qué han hecho ustedes como comunidad sorda, como líderes sordos, para hacer valer ese derecho? ¿O en qué están? Porque entiendo que ustedes como escuela, que después igual vamos a preguntar sobre eso, hacen, a mi gusto, un tremendo trabajo, pero en general no, pero es en Santiago. Los sordos de regiones, por ejemplo, con esta nueva ley de inclusión escolar, que se cerraron muchas escuelas de sordos también y tuvieron que irse a programas de integración que no estaban preparados para recibir a las personas sordas. ¿Cómo han evidenciado ustedes eso ante el Estado, ante la sociedad? ¿O qué están haciendo? ¿En qué proceso están? Dos cosas importantes. Como comunidad, ¿qué estamos haciendo? Como comunidad hay diferentes agrupaciones. Nosotros en nuestra agrupación hay diferentes líderes sordos. Líderes importantes, personas abogados sordos, por ejemplo, la primera abogada sorda, Vivian, ese es su apodo de ella, es la primera abogada sorda. Entonces nosotros nos reunimos como líderes y compartimos apreciaciones, llegamos a acuerdos, leemos la ley, vemos la ley, la analizamos, la 20.422, donde falta también que se exponga que la educación debe ser accesible, por ejemplo, para graduarse, titularse, necesitamos un intérprete y ahora eso no está disponible. También que haya coeducadores sordos que se puedan titular también como coeducadores sordos. Diferente. Entonces la ley debe estar bien estipulada, bien hecha. La lengua de señas, los medios de comunicación, nos dan las herramientas necesarias para poder comunicarnos. Entonces nosotros exigimos anteriormente, hace un año atrás, exigimos al Congreso que por favor cambien esa ley, la hagan de forma correcta y se ha estado trazando, guardando como en la carpeta, por decirlo así. Y nosotros como comunidad sorda, de diferentes instituciones, federaciones, diferentes agrupaciones de personas sordas, todos estamos unidos en la misma causa. Por ejemplo, yo, en el CES,
como una agrupación de coeducadores sordos, estamos también trabajando en eso, mostrando que se debe cambiar la ley, pero no se ha cumplido. Y hasta ahora el coronavirus también ha retrasado eso, ha desordenado un poco la organización. Entonces nosotros queremos que nos visualicen, pero la verdad es que cada vez somos menos y como que no se nos da la importancia necesaria y necesitamos eso, como que se nos excluye. Cada vez somos menos. Entonces es muy importante que permanezcamos en la lucha, seguimos luchando con fuerza para no decaer. Pero necesitamos apoyo y mayor visibilidad, que permanezcamos nosotros unidos y que también las personas oyentes nos apoyen para que se hagan estos cambios necesarios a la ley, porque ha sido complejo. Y el año 2020 ha sido un año de esperar y de retrasar estos cambios, que es lo que nos preocupa porque los niños sordos lo necesitan en su futuro. Los niños sordos van a crecer en el futuro, entonces ahora estamos esperando eso. Y el segundo tema importante con relación a tu pregunta, sí se están cerrando las escuelas de personas sordas. Por ejemplo, en Chile habían alrededor de 30, 40 escuelas de personas sordas alrededor de Chile. Y luego comenzaron a salir diferentes lugares inclusivos. Y se propició a esos que todos los lugares fueran inclusivos, es muy bonita la palabra inclusión, los programas de accesibilidad. Y por eso las personas sordas comenzaron a dejar de ir a escuelas de sordos. Los papás sentían que la escuela de sordos era como muy cerrada, como un núcleo cerrado, entonces se llevaban a su hijo a una escuela para oyentes, donde decían que iba a haber igualdad e inclusión. Con la ley también comenzaron a haber más escuelas de integración, donde habían personas oyentes y se integraban personas sordas, y las escuelas de personas sordas comenzaron a cerrar porque empezaron a disminuir sus matrículas. Entonces ahora quedan 6 escuelas de personas sordas. A lo largo de Chile, 6 o 8. Y 2 de esas escuelas se han transformado en escuelas de lenguaje. Escuelas de lenguaje. Entonces, en el fondo hay 6. Entonces se ha ido disminuyendo mucho el número de escuelas para personas sordas. Por ejemplo, la escuela Anne Sullivan ha sido la de Latinoamérica. Comenzó en 1800, no alcancé a ver el número, pero hace 50. mucho tiempo que alcanzó. Y ahora se ha ido disminuyendo también la cantidad de matrículas. El patrimonio también se ha perdido. Entonces, de verdad, eso produce mucha pena porque escuelas que han permanecido muchos años desde la antigüedad se han cerrado o han empezado a disminuir sus matrículas. Entonces, ahora necesitamos en Chile que las escuelas para personas sordas que viven lejos también y tienen que desplazarse muy lejanamente para llegar a su escuela, aprovechen de conocer y de ver la lengua de señas, de comunicarse en un espacio especial para ellos. Y en las escuelas de oyentes, ¿qué va a pasar? La persona sorda se va a sentir sola. También su aprendizaje se ve disminuido. Entonces pedimos que ya no cierren las escuelas para personas sordas, que son un patrimonio, también la lengua de señas, de la cultura, de la identidad de las personas sordas. Sí. Recordarle a las personas que nos escuchan y que nos ven que estamos con Juan Luis Marín Claro, director de la escuela del colegio Dr. Jorge Ote Gabler, y también con Caroline, que es intérprete de la agrupación inglés. Ya, ellos nos están, sí, a Caroline nos está apoyando este mes con la interpretación en lengua de señas en todos nuestros programas.
Juan Luis, y con respecto a lo que decías anteriormente de toda esta vulneración de derechos que sufren las personas sordas en nuestra sociedad, y en este contexto de pandemia, ¿cómo lo ha vivido la comunidad sorda? Porque también vemos de repente que mucha información sobre la pandemia que es importante no está interpretada. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ha sido también complejo. Por ejemplo, hay varias cosas que mencionar. Por ejemplo, sobre la salud, hay información, en la televisión está el cuadrito del intérprete, pero, por ejemplo, la información con respecto a salud, por ejemplo, dicen, es importante cuidarse, lavarse las manos, permanecer limpio. Hay varias recomendaciones. Sí, por ejemplo, si tiene alguna duda, llame a tal número. Y eso significa que se están burlando de nosotros también las personas sordas. Sí, está muy bien, estamos recibiendo la interpretación. Pero si yo me enfermo, ¿puedo llamar a ese número? Entonces, eso significa que no se están haciendo las cosas de manera correcta, que sea una verdadera inclusión. Entonces ahí nos estamos mostrando nuevamente la discriminación hacia nosotros. Otro aspecto importante es que si una persona sorda quiere ir al médico, porque por ejemplo tiene dudas o consultas sobre el coronavirus, ¿dónde encuentro intérpretes? Los intérpretes están ocupados, están trabajando. Llamo desde mi celular a alguno para que me pueda responder por videollamada. Yo soy el que tengo que cumplir, el que me tengo que esforzar, el que tengo que llamar a algún intérprete, buscarlo para que me ayude, ver el número del teléfono. Entre nosotros, entre la comunidad y el Estado, el gobierno, no nos está apoyando con respecto a eso. Y así podríamos mencionar muchas cosas más. En las escuelas también, en los espacios de televisión, educacionales, también vemos al intérprete. Pero ¿cuántas horas está ese intérprete? ¿2 horas? En un espacio que debería ser inclusivo. Y durante todo el día se están transmitiendo 10 horas al día, no sé, la programación de educación, por ejemplo, en TV Educa Chile, para educar a los niños. Pero la programación no está para todos. El gobierno dijo que sería para todos. Pero en la práctica las personas sordas están también nuevamente aisladas. Tienen una corta duración donde hay intérprete y luego ya no. Están como excluidos las personas oyentes y las personas sordas. Ah, bueno, pero hay subtítulos, pero los niños sordos pueden leer los subtítulos. Es la L2, es la segunda lengua. ¿Qué pasa con respecto a eso? Entonces es importante, es urgente que antes se hagan los preparativos y no se han hecho. La inclusión, las canciones, se repite mucho, pero nosotros sabemos que en realidad no es así. Entonces podría mencionar muchas cosas más. Con respecto a eso que dijiste de la L2, si le puedes explicar, Juan Luis, a las personas, porque muchas veces las personas que desconocen que existen personas sordas, la lengua de señas, piensan, es sordo, entonces le escribo, le paso un papel y le escribo al niño, al estudiante. ¿Tú nos podrías explicar bien cómo funciona? Perfecto, dice. Las personas sordas, por naturaleza, desarrollan el aspecto visual.
no tienen algún problema de aprendizaje, no significa que no puedan aprender, porque ellos se comunican a través de los gestos del cuerpo. Es lo mismo que una persona oyente. El único problema es que no escuchamos, pero nos podemos comunicar por lo visual y eso nos sale de manera natural. Los gestos, la lengua de señas, diferentes técnicas que utilizamos. Y la primera lengua de la comunidad sorda, la L1, es la lengua de señas. Sí, es la visual, la gestual, la espacial. Pero las personas oyentes escuchan, hablan, ¿cierto? Y ellos se comunican por el medio auditivo oral. Esa es su lengua primera, lo auditivo oral. Y las personas sordas con lo gesto visual. Entonces, el desarrollo a partir de que un bebé nace es el mismo, es igual de una persona oyente que primero escucha, luego habla, y de una persona sorda que mira, que obtiene el mundo a través de la visión y luego a través de la lengua de señas puede expresarse. Naturalmente, eso sale de forma natural, así se desarrolla. Y esa es su L1, la lengua de señas. Y luego, y esa es su lengua que ellos manejan perfectamente, y es su derecho. Y luego viene la L2, que es el español. El inglés, el francés, cualquier idioma del mundo. Entonces necesitamos mucha fuerza para poder aprender la L1, que las personas oyentes también la aprenden a través de lo auditivo, del español, por ejemplo, aquí en Chile. ¿Y ellos cómo aprenden? Con la televisión, a través de escuchar a la familia, las conversaciones en casa, cuando ven a los padres comunicarse, y así se va desarrollando la audición y la comunicación. ¿Y las personas sordas, qué pasa con ellos? Los padres oyentes, la familia es oyente. En el mundo, a más del 90% de las familias son oyentes. Entonces, ¿qué pasa con el acceso a la información? A aprender de las personas sordas se retrasa. Los bebés también se retrasan porque no comprenden el mundo, que las personas hablan, no escuchan, y entonces va pasando 1 año, 2 años, 3 años, y la familia sabe, me doy cuenta que él es una persona sorda y tiene que ir a un colegio de sordos donde le pueden enseñar lengua de señas para que se comunique, y eso ya es tarde a los 4 o 5 años. Entonces la lengua, el lenguaje es diferente a la lengua. El lenguaje se desarrolla en el cerebro y eso es muy importante. El cerebro va trabajando, pero las personas sordas, eso se retrasa y eso resulta en un peligro para su futuro. Y luego se retrasa también el aprendizaje de la L2. Entonces, por eso es muy importante que la familia aprenda lengua de señas, se comunique en lengua de señas. Porque el niño no, lo primero que necesita el niño es un audífono, es un implante. No, lo primero que necesita el niño es comunicarse. Por favor, yo le pido que esto se difunda, que las familias sepan eso. Que sí, que no hay problema en que las personas puedan usar implantes, audífonos, no estamos en contra de eso, eso está bien. Pero para que se desarrolle el lenguaje en el cerebro y pueda crecer el desarrollo, necesita comunicarse en lengua de señas. Aunque sea un bebé, a un bebé también le podemos hablar en lengua de señas y él va a estar viendo y va a estar aprendiendo. Es lo mismo que hacen los padres de niños oyentes cuando le hablan al bebé, es igual, es lo mismo. Entonces los padres que hablan a sus hijos sordos lo miran y no entienden nada, ven solo un movimiento facial. Entonces no permite el desarrollo.
Por eso es importante, y es verdad, a muchos sordos les ha pasado y sufren por eso, porque no se han podido comunicar bien. Y su desarrollo también se ve mermado por este tema. Pero es culpa de él, no, es de las personas, de la falta de comunicación, del estímulo. Por eso es importante que aprendan ellos también y desarrollen el lenguaje, la L1 y la L2, que es para escribir también. Pero hay barreras en la escritura. Hay muchas personas sordas que tienen 15, 20 años y no saben leer. Entonces se ven excluidos por no manejar la lengua, la L2. Como si fueran de otro país, es lo mismo. Si los oyentes van a China, por ejemplo, no sé comunicarme en chino y me siento excluido, es lo mismo que le pasa a una persona sorda. Ahí sí. Juan Luis, y con respecto a la lengua de señas, por ejemplo, en la universidad ahora entraron, en la sede de Valdivia, porque en Puerto Montt hay más estudiantes sordos, pero en Valdivia entraron 2 estudiantes sordos. Y muchos de sus profesores, de sus compañeros que han compartido con ellos, han conocido esta nueva cultura y esta nueva lengua para ellos, para los oyentes. Y dicen, voy a tomar un curso de lengua de señas, quiero aprender. Si tú les puedes explicar a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿dónde puedo ir a aprender lengua de señas? ¿Quién me puede enseñar lengua de señas? ¿Cualquier persona? ¿Un oyente? Cuéntanos, porque sabemos que tú también eres el presidente, si no me equivoco, de CES. Y también si puedes contar de ese proyecto. Yo soy presidente de CES, ¿sí? Y esa es la seña. Y está enfocado en los profesores de lengua de señas, pero no para personas oyentes que puedan enseñar lengua de señas. Sí, lo pueden enseñar a niños, sí, pero en institutos a lo largo de Chile, los docentes unidos, esa es la seña. Yo igual traspaso esta información. Ellos tienen su opinión quizás y las compartimos. Pero la verdad ha sido difícil. Las personas sordas, por ejemplo, la lengua de señas, es de ellos. Es de ellos, entonces necesitan respeto. Que se respete las nuevas señas y todo eso. Las personas oyentes, yo te puedo enseñar lengua de señas, por ejemplo. Y me apropio. Se produce una apropiación cultural de la apropiación de la cultura de las personas sordas. Yo me apropio de esa cultura, entonces comienzo a enseñarla como un profesor de lengua de señas oyente. Y ese es un problema. Eso ha sido un problema porque la ley no lo dice tan bien. La comunidad sorda no está en esa ley. Entonces, hoy día hay personas oyentes que enseñan lengua de señas, sí. Pero las personas oyentes deben saber y deben tener la moral para decir, esta lengua es de las personas sordas y yo debo respetarlas porque es su lengua, es su cultura. Entonces, ¿yo puedo enseñar lengua de señas? No. Mejor escojo a un profesor sordo y que él me acompañe y ahí podemos enseñar lengua de señas y la persona sorda es la que tiene que enseñar y yo la motivo. Las personas tienen derecho a trabajar en Chile. Los oyentes también, pero para ellos es más fácil porque pueden comunicarse y para las personas sordas no es fácil el encontrar trabajo. Entonces recordemos que no cualquier persona sorda también puede enseñar lengua de señas. Las personas sordas
sepan bien lengua de señas, la manejen correctamente, también puedan leer español bien. Y ahora el problema es eso, que muchas personas sordas no pueden leer bien español. ¿Cómo van a enseñar lengua de señas si hay alguna persona, por ejemplo, que me pregunta una palabra, me la deletrea y yo no conozco esa palabra? Entonces yo debo saber también bien español para poder enseñar lengua de señas, como un contexto bilingüe. Perfecto. Nos quedó Entonces, súper claro ese punto. Sí. Y Juan Luis, la última pregunta que te vamos a hacer, porque sabemos que te tienes que ir a hacer clases, y con respecto a eso mismo, ¿cómo ha sido este nuevo desafío que tú has tenido de ser el primer director sordo? ahora me acordé de eso, dice. Yo quiero avisar que se difunda también que yo no soy el primer director. No, esa no es la verdad. El primer director fue hace mucho tiempo en el norte, en Antofagasta. Esa persona fue una mujer. Yo antes conté de Vianey. Sí. Sí, Sierra Alta. Ella fue la primera directora, duró un año como directora y luego cerraron el colegio. Ella fue primera, entonces yo sería el segundo. Ah, ok, entendí. Quería avisar eso para que no se vayan a enojar conmigo. Entonces, yo como me siento como director de una escuela de sordos, al principio, en la directiva, en el equipo de gestión, me pidieron a mí que yo fuera un nuevo director. Y yo titubeando un poco y pensando, director, yo nunca lo pensé. En un país que es tan discriminador, que es tan complejo para nosotros, que nos escojan, por ejemplo, a alguien como un director, yo pensaba que era difícil de aceptar. Preguntando a amigos de experiencia, conversando también con mi familia, todos me decían, tú puedes, tú puedes. También la lingüística, en la Universidad de Santiago. Era difícil yo aceptar ser director porque era otra responsabilidad y era mucho estar estudiando lingüística y también aceptar el tema de dirección. Los estudiantes se sorprendieron, oh, el nuevo director es sordo, es igual a mí. Entonces me apoyaron también. Pero al principio de este año, como que estaba listo para el trabajo y el 2020 pasó lo de la pandemia ahora y eso ha requerido mucho esfuerzo, mucho trabajo, colaboración también con el jefe de UTP que me ha estado apoyando en el trabajo y hemos ido trabajando en conjunto. También le agradezco a mis compañeros de trabajo, a los profesores, a todos del colegio, porque hemos trabajado unidos, como un equipo. Yo sé que la vida no es difícil, avanzar ha sido difícil, complejo, pero ahora vamos a ver cuánto tiempo voy a seguir, no lo sé. Eso. Excelente. Bueno, te deseamos mucho éxito en este nuevo desafío. Sabemos que además de la pandemia es como un doble desafío en este contexto, así que mucho éxito. Si, no sé, te podemos apoyar en algo a ti, a tu escuela, no dudes en pedirnos. Y también te agradecemos mucho, Juan Luis, por tu tiempo que nos diste en este momento. Nos vamos con muchas reflexiones. Espero que las personas que nos escucharon y que nos ven
puedan comprender lo importante que es vivir en la diversidad. Ya no solo existimos oyentes, no solamente existe una forma de comunicarnos, ¿sí? La Declaración de los Derechos Humanos, todos estos pactos internacionales que ha firmado Chile así lo dicen, pero no basta con que esté escrito en un papel, ¿sí? Y esa cultura de inclusión la hacemos todos, la dignidad de las personas la construimos todos en el día a día, en el respeto por el otro. Así que invitamos a todos quienes ven y escuchan este programa a reflexionar sobre eso, cuán responsables somos nosotros como personas que compartimos en una sociedad de respetar los derechos del otro. Y en este caso de las personas sordas que tienen su cultura y que tienen su identidad y que necesitan de nosotros para que les brindemos esos espacios para que poder visibilizar, ¿sí? Así que muchas gracias, Juan Luis, por este espacio que nos diste. Esperamos que muchas personas te puedan haber visto y también escuchado a través de Caroline. Y la próxima semana vamos a estar con una colega tuya, ¿sí? Con Verónica de La Paz, del Instituto de la Sordera, y que también trabaja en el mismo colegio, y que también vamos a estar conversando de estos temas y profundizando más en lo que es la educación de las personas sordas. Sí, todo este mes vamos a tener invitados que tengan relación con la comunidad sorda. Eso. No sé si quieres decir algo para despedirte. Algo breve. Decir que es muy importante que ustedes como sociedad respeten en diferentes ámbitos, pero sobre todo en la empatía, que la desarrollemos. Porque cada uno necesita ayuda o necesita de la otra persona, y la sociedad significa vivir en conjunto. No debemos cambiar y vencer a las cosas que ya están dictaminadas por el gobierno. Por ejemplo, yo veo que las personas viejitas caminan, por ejemplo, lento, y yo, aunque soy una persona sorda, yo también las puedo ayudar porque puedo sentir empatía. O una persona ciega. Todos pueden decir, no, es el problema de cada quien. Yo me miro a mí mismo solamente, mis problemas, mi aspecto. No, yo también tengo que mirar a los demás y ver qué necesitan. Es muy importante que nos miremos y que también las personas oyentes puedan mirarnos a nosotros, no nos tengan miedo de que no se van a poder comunicar con nosotros. Pueden modular, pueden hacer mímica, gestos. Aunque no sepan lengua de señas, incluso también se pueden comunicar. No se asusten de nosotros. Nosotros también estamos abiertos a compartir con ustedes. Eso, brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis. Muchas gracias, Caroline, por tu apoyo en la interpretación. Y a todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar con Verónica, ¿sí? Como les contábamos, los miércoles a las 10 de la mañana, como todos los miércoles. Y ahora no se vayan, quédense con el próximo programa que se transmite por Radio Watch, Estudio Filippi con Mariana. ¿Sí? Eso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. Todo es una sola voz. UACH inclusiva en Radio UACH. Esto es lo que soy, si no te gusta da la vuelta. Porque... Los esperamos el próximo miércoles a contar de las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Universidad Austral de Chile.
calidad y compromiso público.